a todos, a todas por venir. Vamos a charlar durante este rato sobre el yoga de Sri Aurobindo y concretamente sobre el papel que tiene la Shakti, también llamada la Madre Divina, en su yoga, que vamos a ver que es un papel muy rico, muy complejo, que va cambiando, evolucionando, según evoluciona el propio Sri Aurobindo y sus propias indagaciones en la conciencia. Entonces, voy a intentar fusionar en esta charla 3 investigaciones en las que he estado inmersa el año pasado. Uno sobre el papel de la madre, efectivamente, en el yoga de Sri Aurobindo. Otro sobre la inspiración que Aurobindo toma de los himnos védicos para su propio yoga integral. Y otra sobre el yoga de Sri Aurobindo como un yoga moderno contra la modernidad. De estas 3 investigaciones, pues he creado otro ser, vamos a ver cómo sale, para esta charla, que efectivamente no tiene un nivel introductorio, pero espero que tampoco sea tan técnico o tan detallado, ¿no? que no lo podamos seguir. Vamos a intentar hacer como una charla amable dentro de todo. Entonces, yo querría empezar haciendo una distinción que no siempre se tiene en cuenta, sobre todo entre los propios practicantes de yoga integral. Me doy cuenta que no tienen a veces muy claro una distinción que hace Sri Aurobindo constantemente sobre yoga en 2 sentidos. Sri Aurobindo dice en varios textos, que a lo mejor son un poco crípticos, pero los vamos aquí a desgranar un poquito. Dice, el yoga puede entenderse en 2 sentidos, uno limitado y otro más amplio. Y hay que tenerlo en cuenta para ver, muchas veces para descifrar los textos de Sri Aurobindo. Entonces, por ejemplo, en este texto, él va a decir, desde una perspectiva correcta, tanto de la vida como del yoga, toda la vida es, consciente o inconscientemente, yoga. Para Sri Aurobindo toda la vida es yoga. Y esto es una frase de suya que se cita constantemente, porque es un epigrama que está al inicio de una de sus obras más importantes, que se llama Síntesis del Yoga. Y comienza así, toda la vida es yoga. Pero realmente vamos a abrir la frase. ¿Qué quiere decir Sri Aurobindo con esto? Está hablándonos de 2 sentidos y empieza con el sentido limitado. Y dice, fijaos, por el término yoga normalmente entendemos un esfuerzo metódico, es decir, un método, normalmente nosotros, ahora en el siglo XXI, una práctica psicofísica, que es un esfuerzo que puede implicar posturas, puede implicar respiración, puede implicar meditación, devoción, visualización, una práctica psicofísica. Esto es yoga en sentido estrecho, en sentido limitado. Pero hay un yoga en sentido amplio. Dice, pero más allá de esto, toda la vida es un vasto yoga de la naturaleza que intenta, en lo consciente y en lo subconsciente, realizar su perfección en una expresión cada vez mayor de sus potencialidades aún no realizadas y unirse a su propia realidad divina. Entonces nos está diciendo algo importante, está diciendo, aunque tú practiques yoga como práctica psicofísica o no, aunque tú lo sepas o no, esto que está ocurriendo en la naturaleza, con todos sus grados de evolución, lo que estás viendo, las estaciones, el devenir del universo, eso ya es yoga. Y esto es un sentido amplio. Y es un yoga que busca, consciente o inconscientemente, su propia perfección. Entonces, estamos implicados en un yoga en sentido amplio. El practicante de yoga integral, lo vamos a ver, va a intentar conectarse a ese yoga en sentido amplio que ya está aconteciendo. Y va a intentar percibirlo, porque normalmente no lo percibimos. Es un yoga en sentido amplio que no percibimos, ¿no? Pero ya hay una distinción, y es que cuando los practicantes se acercan, imaginaos, ¿no?, del yoga contemporáneo, que estamos acostumbrados a yogas posturales, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos al yoga de Sri Aurobindo, no hay prácticas en este yoga, no se nos dan unas directrices. Te dice, haz esta postura, respira así, medita de esta otra manera. Entonces, los practicantes se encuentran desorientados. Dicen, ¿esto cómo se practica? ¿Esto qué es? Bueno, vamos a ver que ese yoga que estamos buscando como práctica psicofísica para Sri Aurobindo es un yoga en sentido limitado y que lo fundamental para el yoga integral, para el Purna Yoga de Aurobindo, es este yoga en sentido amplio, que implica conectarse, percibir, uncirse, enyugarse, en yugo y yoga, ¿no? A unas fuerzas divinas que componen el universo y que normalmente no percibimos. Esto es a lo que aspira el yoga de Sri Aurobindo. Para lograr esa conexión, tú puedes emplear prácticas psicofísicas,
Puedes emplear yoga en sentido limitado, pero no tienes por qué. Vamos a ver si desgrano esto un poco más, ¿no? Porque en este texto, que para mí es el más relevante, donde explica esto, que normalmente no se presta mucha atención, es un texto de 1911, él hace 2 años, ¿no?, que ha salido de la cárcel, después hablaré un poquito de este periodo suyo de la cárcel, pero escribe un texto muy relevante o muy significativo. Dice: normalmente le damos un sentido limitado a la palabra yoga. Cuando la usamos o la oímos, pensamos, por ejemplo, en el yoga de Patanjali, que imagino que os sonará, el Ashtanga Yoga, que es un yoga de 8 pasos, de 8 etapas, ¿no? Yama, niyama, el componente ético, pranayama, la respiración, asana, la postura, ¿no? Dice Aurobindo: normalmente cuando escuchamos yoga pensamos en este yoga de Patanjali, pensamos en la respiración rítmica, en las formas peculiares de sentarse, pensamos en la concentración de la mente o en el trance. Pero estos solo son detalles de sistemas particulares, de prácticas psicofísicas muy limitadas, pero los sistemas no son el yoga en sí mismo. El yoga de Patanjali o los yogas después tántricas, o pensemos en los yogas posturales hoy, el yoga de Shivananda, el yoga Iyengar, son sistemas particulares, pero no son el yoga en sentido amplio, ¿no? Va a decir Aurobindo, porque el yoga en sentido amplio puede practicarse sin pensar en la respiración, en cualquier postura o sin ninguna postura, sin insistir en la concentración, en estado de plena vigilia, mientras se camina, mientras se trabaja, mientras se come, mientras se bebe, se habla con otras personas, en cualquier ocupación, mientras se duerme, mientras se sueña. Incluso se puede practicar en estados de inconsciencia, en estados de semiconsciencia o de doble conciencia. El yoga no es un remedio milagroso y no es un sistema o una práctica fija, cerrada. Es un hecho eterno, un proceso evolutivo, para Sri Aurobindo, un proceso evolutivo basado en la naturaleza misma del universo. Este yoga en sentido amplio es a lo que aspira el yoga integral y es a lo que tiene que encaminarse los practicantes de yoga integral. Ahora, lo que tendríamos que preguntarnos es ¿en qué universo estamos? ¿En qué universo se sitúa el yoga integral? Un yoga que aspira a conectar o a uncirse, a enyugarse con fuerzas cósmicas, ¿no? Pues estamos en un universo habitado por fuerzas divinas, que es un universo védico. Un universo donde el yoga implica que tú puedes conectarte, hacer descender al mismo tiempo que parte de ti un impulso de ascenso. Y así se produce un yugo, una conexión, con fuerzas divinas que normalmente en nuestra vida diaria no sentimos, no percibimos. Entonces, el yoga integral va a preparar a la persona, tanto en el cuerpo como en el impulso nervioso, en la esfera emocional, como en la mente, para ser un recipiente que pueda percibir esas fuerzas y enyugarse a ellas. El verbo enyugar lo voy a usar bastante, ¿no? Y nos debe llevar al yoga en el sentido más visceral, de yugo, de conexión. Entonces, ¿cómo se prepare ese recipiente? El cuerpo, la esfera emocional, el sistema nervioso y la mente, pues van a dar algunas directrices, tanto Mirra Alfasa, la madre, como Sri Aurobindo, pero son directrices muy sencillas, es decir, a veces no son muy elaboradas. Esto quiere decir que hay muchos métodos para preparar, ¿no? Pero que lo fundamental es este yugo, como decía, con fuerzas divinas. Entonces, el yoga de Sri Aurobindo o el yoga integral no es un yoga para practicar, por ejemplo, en un universo materialista. Si nosotros vivimos en una comprensión del mundo, donde todo es materia y más allá de lo que se ve no hay nada, donde todo es un universo o una comprensión del universo que nos suena, ¿no? En el cientificismo no tiene sentido practicar el yoga de Sri Aurobindo. Y esto son los 2 primeros, capítulo 2, capítulo 3 de la vida divina. Él ya nos lo está diciendo. La negación materialista. Él habla de cómo el materialismo va a negar, ¿no?, todo lo que está más allá de lo que se pueda verificar. En este universo, donde impera un cierto tipo de racionalidad, no tiene sentido que tú aspires a enyugarte a poderes que descienden, ¿no? Y a los que, si eres receptivo, ¿no?, pues vas a poder realizar tus potencialidades latentes. Entonces, ya no estamos en un universo cientificista. Este universo, para Sri Aurobindo, este universo materialista,
implicaba una de las 5 edades. Sri Aurobindo habló de 5 ciclos, de 5 edades evolutivas. Y la tercera era la edad de la razón, la edad individualista, que para Sri Aurobindo tenía un sentido, porque la edad del individualismo, la edad de la racionalidad, del cientificismo, nos había liberado de la edad anterior, que era la edad donde las tradiciones y las supersticiones se habían vuelto tan rígidas y había tantos dogmas que el individuo no era libre. Entonces, la edad individualista, la edad de la razón, la materialista, para Sri Aurobindo va a venir a liberarnos de la tiranía de tradiciones que habían perdido el alma y que se habían quedado en la letra, en el dogma. Pero claro, de esta edad de la razón tiene que dar paso a la siguiente, que para Sri Aurobindo es la nuestra, que es la edad subjetiva, donde estamos viendo que también un cierto tipo de racionalidad, un cierto tipo de comprensión, el materialismo y demás, tiene sus propios dogmas y tiene sus propias supersticiones. Entonces, estamos a punto de entrar, o Sri Aurobindo decía que estábamos comenzando la era subjetiva, donde íbamos a volver hacia adentro, íbamos a recuperar todo lo que el individualismo, ¿no?, nos había impedido pues percibir, toda esa parte que no se puede ver ni tocar, pero que está, que es nuestro anhelo interior. Y en el yoga de Sri Aurobindo, como digo, no se puede practicar en un universo materialista, pero tampoco se puede practicar en el universo ascético, que fue muy común en India, por ejemplo en el Vedanta no dualista, que es el universo donde tú rechazas el mundo y crees que la búsqueda interior o la realización espiritual solo viene dado a base de renunciar y concentrarte en ti mismo, ¿no? Es decir, realizarlo de manera individual, convertirte en un asceta. Esto tampoco tiene que ver con el yoga integral, ¿no? La palabra integral ya nos da una pista. Entonces, no se trata de hacer como el materialista, que niega todo lo que no ve, lo que no puede medir, pero tampoco como el asceta, que niega el mundo y le da la espalda al mundo en aras de una realización espiritual. Entre otras cosas, porque cuando Sri Aurobindo, por ejemplo, nos habla del yoga, ¿no?, de cómo comprende el yoga, va a decir, el yoga es entrar en relación con Dios, que es lo mismo que he estado diciendo, enyugarse a unas fuerzas divinas, ser un recipiente para poder acoger fuerzas divinas. Entonces, entrar en relación con Dios es el yoga. Dice, puede que no lo conozcamos como Dios, puede que pues, en lugar de Dios digamos naturaleza, que digamos ser superior, el infinito. El Buda, por ejemplo, no hablaba de Dios, dice Sri Aurobindo, pero igualmente se acercaba a lo que Sri Aurobindo considera la divinidad, pero el Buda no le llamaba a la divinidad. El Buda dice, así se acerca a él el rígido Advaita, el no dualista, ¿no? Tiene muchos nombres, hay muchas maneras. Dice, pero es que la divinidad de la que estoy hablando es accesible incluso para el ateo, porque para el materialista se disfraza en la materia, ¿no? La divinidad está también en la materia disfrazada, y para el nihilista está esperando emboscado en el seno de la nada, de la aniquilación, ¿no? Entonces, tenemos ya una visión que se le llamaría panenteísmo, porque Sri Aurobindo, a lo mejor os suena el panteísmo, que dice que Dios está en todas las cosas, ¿no? Pero es que el panenteísmo dice más, o al menos el de Aurobindo y el de Ramakrishna, porque son panenteísmos en sentido fuerte. No es que la divinidad esté en todas las cosas, es que la divinidad es todas las cosas. Y hay un ligero cambio en este matiz, ¿no? Por ejemplo, va a decir Aurobindo, Buda y Shankara supusieron que el mundo era radicalmente falso y miserable. Por lo tanto, escapar del mundo era para ellos la única sabiduría. Pero este mundo es Brahman, el mundo es Dios, el mundo es Satyam, verdad, el mundo es Ananda, dicha. Es nuestra mala interpretación del mundo a través del egoísmo mental lo que es una falsedad. Y es nuestra mala relación con Dios en el mundo lo que es una miseria. Entonces, en estos dos pasajes tenemos por un lado que Sri Aurobindo reconoce que la divinidad está incluso en la materia del materialista y está en la nada del nihilista, pero está también en el mundo que el asceta rechaza, ¿no? Entonces, es una revalorización del mundo, de la materia, de la vida, diciéndonos, no, la divinidad se manifiesta también, porque todo esto que vemos y tocamos es la divinidad. Para Sri Aurobindo lo divino sobre todo va a incluir 3 planos, aunque sus esquemas cosmológicos, vamos a entrar un poquito, son algo complejos, pero hay 3 planos siempre presentes. El número 3
es importante. Por un lado, lo supracósmico, que sería lo trascendente, que no se manifiesta. Por otro lado, lo universal o lo cósmico. Y por otro lado, lo individual, ¿no? Y lo divino abarca los tres planos. Lo divino no es solo el nirvana, no es solo el más allá, sino que es la vida y el todo. Esto es lo que destaco en todas partes. Sri Aurobindo dice estas últimas frases que veis aquí, las dice cuando él ya es bastante mayor y está como un poco cansado de repetir siempre lo mismo, entonces le dice a un discípulo, llevo años diciendo esto, ¿no? Todo el tiempo, que no podemos excluir nada porque todo es una manifestación de la divinidad. Bien, vamos a entrar entonces en cómo se manifiesta esta divinidad, que son todas las cosas. Porque este poder dinámico, esta energía que desciende y que en un momento dado el practicante en diversos grados puede percibir, se manifiesta en su poder femenino. Porque el poder dinámico de manifestación de la divinidad es el poder femenino que Sri Aurobindo, inspirado en las tradiciones regionales de Bengala, vamos a entrar un poco en esto, va a llamar Shakti. Shakti significa poder en sánscrito. Y a la diosa madre, varias religiones sincréticas de Bengala la adoran como la Shakti, con diversas manifestaciones y diversas personalidades. Sri Aurobindo escribe en 1926 y lo publica en el 27 un libro que se llama La Madre, que en español está traducido por la Fundación Sri Aurobindo de Barcelona. Y normalmente, como este yoga, os decía antes, que los practicantes cuando se encuentran con el yoga integral están desorientados porque no saben cómo se practica, no saben cómo empezar a navegarlo, pues normalmente a los practicantes se les da este librito, que es breve, que se llama La Madre, y que es un libro precioso, bastante sencillo en su lectura y muy vivo, es decir, que remueve, para cómo Sri Aurobindo suele escribir, porque toda su escritura está viva, es palabra viva, pero alguna es muy compleja para el intelecto o demanda que uno esté dispuesto a entrar en un estado mientras lee, y no siempre podemos. Pero este librito de la Madre es muy idóneo y es muy acertado a nivel didáctico darlo al comienzo. Y aquí él ya va a presentar un yoga cuya práctica fundamental es la apertura y la entrega a la Shakti, a la Madre. Y va a explicar las diversas manifestaciones, cómo el practicante puede encontrarse o puede percibir a la Madre, los cuatro poderes, ¿no? y también la Shakti en sus tres planos. Pero fijaos, las últimas palabras de este libro terminan así, he traído el final. Solo el poder de la Madre y no ningún esfuerzo humano, ninguna tapasya, ninguna rutina ascética, puede romper la coraza, rasgar el velo, dar forma al recipiente, a la persona, y traer a este mundo de oscuridad, falsedad, muerte y sufrimiento la verdad, la luz, la vida divina y la dicha inmortal. Ningún esfuerzo humano, solo el poder de la Madre. Y nos presenta un yoga cuyo fundamento es que el sadhaka aprenda a perfeccionar la apertura, o sea, la disposición a abrirse, a enyugar esas fuerzas que se nos manifiestan como la Shakti, en diversos grados y con diversas personalidades. Pero esto ocurre en 1926. Sri Aurobindo tiene 53 años cuando escribe esto. Lo escribe en ese edificio que él vivía allí, en la Library House, en una habitación que se llamaba Siddhi. Siddhi significa poder, ¿no? La Siddhi Room. Ahí está él escribiendo a la Madre. Es el momento en el que escribe unas entradas de su diario yógico también, que vuelven a insistir todo el tiempo en la Shakti, nos dan diversos grados de manifestaciones de la Shakti. Él está en pleno proceso de retiro, de indagación, y está cartografiando todas las experiencias que está viviendo, les está intentando dar un cuerpo, y todo tiene que ver con su vivencia de distintas formas de Shakti. Pero como digo, esto ocurre en 1926. Antes no, es a partir de este momento, sobre todo, cuando el yoga integral pasa a tener como base práctica la apertura a la Shakti. ¿No? Es a partir de este texto que es la Madre. 1926 es un año importantísimo para el yoga integral, no es cualquier año. No solo Sri Aurobindo ya tiene 53 años y es no solo maduro a nivel de edad, sino espiritualmente, sino que es el momento donde él tiene una experiencia muy fuerte, que es el descenso de Krishna, que luego se le va a llamar la sobremente,
O sea, él tiene ya ha ganado una experiencia que se ha encarnado en él y que se ha mantenido estable, y es el momento en el que decide retirarse. Él ya va a encerrarse, se va a mudar a Meditation House, a otra casa, y va a permanecer allí retirado. No va a volver a ver a sus discípulos, se va a aislar. Quien va a ser la cara visible del ashram, a quien por supuesto le cede la gestión del ashram, va a ser Mirra Alfasa, su compañera, que en ese momento, en 1926, Aurobindo pasa a ser Sri Aurobindo. Sri es un título de respeto, ¿no? de veneración. Y es a raíz de esta experiencia que os comento del descenso de la sobremente y del descenso de Krishna. Y Mirra Alfasa, a su vez, pasa a ser la madre en 1926. ¿No? El momento en el que Sri Aurobindo escribía este texto que se llama La Madre, y el momento en que toda la sadhana, toda la práctica del yoga integral va a estar cada vez más fundamentada en la apertura a la Shakti. Entonces, antes de esta época, el yoga integral todavía se está construyendo y no tenemos esa insistencia en la apertura a la Madre Divina por parte del sadhaka. No así, no como va a ser a partir de ahora, ¿no? Y Mirra Alfasa pasa a ser la madre y Aurobindo pasa a ser el Sri Aurobindo y se retira. Y ya no va a aparecer. Lo que tenemos a partir de este momento son sus cartas con los discípulos, porque aunque él no va a ver a los discípulos, no los va a tratar, sí se va a cartear con ellos en correspondencia. Y de nuevo, son cartas donde va a insistir en que deben abrirse al camino soleado, vamos a ver lo que es eso, the Sunlit Path, un camino iluminado por el sol, que es un camino precisamente de entrega, de apertura a la Madre. Vamos a situarnos un poco antes en el universo de Sri Aurobindo, por lo menos cuando él ya tiene, 1926, cuando él ya tiene 53 años y hacia adelante. Cómo se van componiendo las piezas, la cartografía cosmológica que él va construyendo, ¿no? Primero, ese plano trascendental que os decía, que es inmanifiesto y que es Satchitananda. Tenemos aquí un componente claramente vedántico, ¿no? Existencia, conciencia, felicidad. Es la filosofía Vedanta y la palabra integral del yoga integral también implica fusión de filosofías. Sri Aurobindo se va a inspirar de muchas tradiciones espirituales. Aquí tenemos la Shakti trascendente. Le corresponde un poder dinámico, la Shakti, pero también es no manifiesta porque estamos en un plano trascendente. Y le va a llamar la Shakti primordial, Adya Shakti. Pero en un plano intermedio, que sería cósmico, tenemos la supermente, lo que Aurobindo va a llamar la supermente. Vicente Merlo le llama el corazón del misterio. A la supermente es muy bonito. Pero claro, es la supermente a partir de una época. Antes Sri Aurobindo no lo llamaba así. Yo creo que es la supermente a partir de, más o menos de 1926 también, tal vez un poco antes, unos años antes, por la influencia de Mirra Alfasa. Mirra Alfasa es francesa, entonces hay mucho vocabulario del yoga de Sri Aurobindo que se va a europeizar mucho cuando Mirra Alfasa se instala con él en el ashram en 1920. Sri Aurobindo antes pensaba en términos más sánscritos, pero cuando su compañera se une, fundan los dos el yoga integral, el vocabulario de Sri Aurobindo, empezamos a ver que pasa de sánscrito a vocabulario europeo, que además podemos rastrear en filósofos europeos de esa misma época, concretamente filósofos franceses. Entonces, antes de llamarse supermente, se llamaba Vijnana, que es un término que encontramos en las Upanishads. En la primera formulación del yoga integral, más o menos entre 1912 y 1920, Mirra Alfasa todavía no está en el ashram. Todos los diarios yógicos de Aurobindo nos hablan de 7 cuartetos, y uno de ellos es el cuarteto de Shakti. Y toda esta formulación está en términos sánscritos. No encontramos términos como supermente, sobremente, no están ahí. Pero en la segunda formulación, cuando Mirra ya está con él, empezamos a tener toda esta escalera de términos, que es lo mismo en realidad a nivel de experiencia, pero se nombra con términos europeos. Entonces, Vijnana pasa a ser supermente. ¿Y qué poder qué poder dinámico le corresponde a este plano intermedio, que es el plano cósmico? Pues Vijnana Shakti, que va a ser la Mahashakti también, es decir, la Shakti universal, que es un plano intermedio entre Adya Shakti, la Shakti primordial, y la Shakti cósmica. Ahora, lo fundamental es esta Vijnana Shakti para los practicantes, porque la trascendente nos queda muy arriba. Entonces, es esta Vijnana Shakti y es el yoga de Vijnana Shakti lo que Sri Aurobindo va a formular a partir de 1926 con esta idea de que la práctica, la sadhana, debe
basarse en la apertura a la madre. Y esta Vijnana Shakti, o esta Shakti universal, se manifiesta y llega a la individualidad, llega a los individuos. Claro, el yoga integral consiste en perfeccionarse o en abrirse para poder percibirla. Obviamente no es accesible de cualquier manera, ¿no? Y va a hablar de 4 poderes de esta Shakti, de esta Mahashakti. Maheshwari, Mahakali, Mahalakshmi, Mahasarasvati. Esto está en el librito de la madre que os decía, que es muy bonito, donde él empieza a explicar estos 4 poderes y cómo las personas pueden ir viviéndolos o pueden ir recibiéndolos y sintiéndolos, ¿no? En el plano individual tenemos mente, vida y materia. El Rey Aurobindo como hace 3 secciones de las personas, del practicante, y lo divide en el cuerpo físico, la esfera vital, la vida, que sería todo el sistema nervioso, sistema emocional, pero todo lo que implique también los impulsos sexuales. O sea, es un triple campo nervioso, todo el sistema vital, y después está la mente. Esta separación de cuerpo físico, cuerpo vital y cuerpo mental la toma Aurobindo de Gilbert Simondon, que es un filósofo francés, que seguramente le vendría por influencia de Mir Alfasa, y que es un filósofo, sí, que habló, bueno, él hablaba mucho de cosmología, de tecnología, no tanto relacionado con la espiritualidad, ¿no? Pero el Rey Aurobindo va a tomar esta triple distinción que le resulta útil para explicar, sobre todo a través de sus cartas a los discípulos y demás, explicar y diferenciar sobre qué 3 campos de nuestra personalidad debemos trabajar, ¿no? De nuestro recipiente. Y es muy curioso porque siempre digo, no me voy a detener aquí en esto, pero sí mencionarlo, siempre digo que uno de los puntos más fuertes del yoga integral de Rey Aurobindo es el énfasis que hace en el cuerpo vital. Porque el cuerpo vital, ese triple campo nervioso, es lo que la mayor parte de las religiones y caminos espirituales o ignoran o tratan muy por encima o simplemente reprimen o demonizan. Es decir, todo lo que tenga que ver con lo sexual, con lo emocional, no solo muchas veces no lo distinguen del cuerpo, de tal forma que reprimen al cuerpo para reprimir al vital. No distinguen bien las dos, el componente, digamos, de la sustancia orgánica de los instintos que emana de ella. El Rey Aurobindo los diferencia muy bien. Y en lugar de reprimirlo o de castigarlo o de ocultarlo debajo de la alfombra, parte de la sadhana, de la práctica del yoga integral, consiste en comprender el vital, en poder ver cómo funciona nuestro vital, qué deseos lo activan, qué comportamientos lo excitan o lo llevan por un sentido que luego pues no es el que a nosotros nos gustaría seguir, y cómo de forma cariñosa, de forma siempre amable, de forma yógica, poder llevar esos instintos que para Rey Aurobindo es fundamental. Dice, sin vital no hay yoga. El vital tiene que ser tu aliado, el vital es la voluntad. Y lo mismo que te puede llevar a ciertos lados o a ciertos... el vital es un componente, por ejemplo, de la adicción, de todas, pero eso es la sombra del vital. Pero el vital iluminado es el que precisamente te permite llevar a cabo la sadhana de yoga integral, te permite perseverar, es la voluntad iluminada, ¿no? Entonces, uno de los aciertos del yoga integral son todos los tratados de Rey Aurobindo que tenemos y de la madre, de Mir Alfasa, en conversación con los discípulos, de cómo observar al vital, cómo llevarlo hacia ciertas direcciones y cómo comportarnos con él, cómo poder percibirlo, ¿no? Los signos, por ejemplo, de que el vital está siendo, digamos, iluminado, de que está llegando a una paz en el vital, ¿no? Por ejemplo, la alegría. Eso es un signo constante en el yoga integral, ¿no? Cuando uno está en un momento de adversidad o incluso uno ha cometido un error y lo ve y el primer instinto, no mental, sino que sale sin que uno lo piense y uno lo ve, es de alegría, de decir, vale, no pasa nada, seguimos. Eso, por ejemplo, la madre lo repite en cientos de conversaciones, es un signo de un vital muy especial, un vital que ya tiene una cierta luz, una cierta calma. Insisto, no es una idea mental, no es la idea de conjurarse a uno mismo y decir, aunque esto me parte el alma, voy a hacer como si... No, sino ir observándose a uno mismo y observando el vital. Yo creo que es uno de los puntos fuertes, como digo, de la práctica del yoga integral, porque está ausente no solo en la mayoría de los yogas, sino en muchas tradiciones religiosas, ¿no?
De hecho, Sri Aurobindo va a decir, muchos de los escándalos sexuales e inmorales de cualquier tipo de las religiones vienen por esta falta de atención al vital. Vienen por haberlo reprimido, por haber querido llegar a realizaciones espirituales con muy buena intención, pensando que uno puede saltar por encima del vital, ¿no? Uno no puede. Y no puede domesticarse con recetas éticas. El vital no escucha las recetas éticas de la mente, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, ¿no? Al vital hay que transformarlo vitalmente, con su propia materia, no con la mente, ¿no? Entonces, bueno, los 4 poderes que el individuo, tanto en su cuerpo físico como en su vital, como en su mente, puede recibir, o el yoga integral quiere preparar al individuo para que los reciba, son importantes, y Aurobindo le da estos nombres que son personalidades de diosas, ¿no? En la tradición, en el hinduismo, vaya. Le va a llamar Maheshwari, que es... sobre todo es la más distante tal vez de las 4, ¿no? Porque se caracteriza por la sabiduría, ¿no? Es la vastedad, es la calma, es una sabiduría que nos permite tomar distancia. Es también el poder del silencio. Entonces, como digo, es una de las manifestaciones de la Shakti más especiales para Sri Aurobindo. Después estaría Mahakali, que es la Shakti en su emanación de fuerza. Mahakali es el poder de la voluntad, es la acción guerrera, enérgica, no es la Shakti de la lucidez, de la visión, como lo es Maheshwari, ¿no? Mahakali es la de la acción, una acción rápida, determinante, que claro, tiene mucho que ver con la diosa Kali, ¿no? Él va a dar estos nombres, si os suena la diosa Kali, pues la diosa feroz, es la asesina de los miedos, de las sombras, ¿no? La diosa de la muerte en muchos sentidos. Luego está Mahalakshmi, que va a ser para Sri Aurobindo una emanación de la Shakti en su dulzura, ¿no? En su ternura. O sea, Lakshmi es paz, pero es la belleza, es saber ver la belleza en nuestro entorno, en nosotros. Es una sensación de dulzura, él lo va a expresar así, ¿no? Luego Mahasarasvati, que también tiene que ver más bien con la habilidad en la acción, con saber hacer las cosas con diplomacia, con un trabajo minucioso. Sarasvati tiene que ver con la perfección, ¿no? Entonces, él va a hablar de esos 4 poderes, y en sus cartas a los discípulos les va a recomendar, a solicitar que se abran a estas formas de la Mahashakti que son perceptibles en un momento dado para los individuos, ¿no? Y luego está un tema que no sé si... Bueno, es un tema que a mí me fascina, en el que también todavía estoy trabajando en él, que son los 7 soles de la supermente. En el año que os decía, 1926, cuando le acaba de escribir la madre, pasa a ser Sri Aurobindo, Mirra se convierte en la madre, en este momento tan fundamental para el yoga integral, él escribe una entrada en su diario que se llama Los 7 soles de la supermente. Y desde ahí tenemos la fusión, como Sri Aurobindo toma un himno védico que habla de los 7 soles, y lo relaciona con los 7 lotos del cuerpo, los 7 chakras, que eso es Tantra. Entonces, él une ahí, ¿no? Entonces dice, los 7 soles de la supermente deben descender al individuo. El sol de la verdad supramental debe descender al Sahasrara chakra, que está en la zona de la coronilla. El sol de la luz supramental al Aña chakra, en el entrecejo. También el sol de la luz supramental que desciende al entrecejo es el poder de la voluntad, Sri Aurobindo lo sitúa aquí. El sol de la voluntad, pero del amor también, de la bienaventuranza, de la belleza, va a descender al corazón. A la garganta desciende el sol de la palabra supramental. Sabéis que son la supermente en forma de soles bajando cada uno de sus poderes a los lotos del cuerpo, a los chakras. Al Manipura, lo que es tercer chakra, descendería el sol de la fuerza supramental, pero sobre todo del poder, de la acción enérgica, igual que al segundo chakra, que son los rayos de la supermente que distribuirían la energía, nos dice Sri Aurobindo. Y al perineo, al Muladhara, al primer chakra, desciende la sustancia energía, va a decir él. Es decir, la capacidad de encarnar físicamente los soles de la supermente. Entonces, él va a situar los 7 rayos del sol, que es la supermente, porque para Sri Aurobindo siempre juega con este símbolo del sol. El sol en los himnos védicos, para Sri Aurobindo, es la supermente. Entonces, sus 7 rayos descienden a los 7 lotos o 7 chakras, ¿no? Entonces, él dice que la
finalidad del yoga integral en este año, en 1926, va a ser que el practicante logre descender los 7 soles, ¿no? Al menos practicantes avanzados. A los discípulos en las cartas no les hablaba de esto, les daba consejos mucho más cotidianos, mucho más prácticos. Yo siempre recomiendo acudir a las cartas de Sri Aurobindo, porque ahí tenemos el yoga integral más sencillo, más del día a día. Pensad que los discípulos no le escriben a Sri Aurobindo preguntando por los soles de la supermente, ¿no? Sino les dicen, oye, pues tengo estos problemas en el ashram, no quiero vivir así, tengo miedo de esto, o sea, preguntas muy de circunstancia personal de la vida. Entonces, Sri Aurobindo tiene que bajar el yoga integral de ahí, de los soles, y tratar de ayudar y dar respuestas a problemas muy concretos, ¿no? Que nos van a resultar familiares. Entonces, siempre recomiendo ir a las cartas para ver cómo el yoga integral, cómo Sri Aurobindo lo baja, y todo esto que nos parece, pues no sé, tan maravilloso, tan esotérico, tan lejano, en realidad él, claro que lo está viviendo, sabe darle una respuesta práctica, ¿no? Para las vidas cotidianas. En fin, pero este es el universo en el que estamos. Este esquema es muy sencillo, en realidad es mucho más complejo el esquema cosmológico de Sri Aurobindo. Ayer hablaba con Vicente Merlo, que no sé si os suena, pero Vicente Merlo es uno de los mayores especialistas en Sri Aurobindo de habla hispana, y casi diría también en habla inglesa, O sea, y ayer le pasaba un esquema bastante más complejo que este, y decía, Vicente, ¿tú cómo lo ves? ¿No? Y me decía, no, yo creo que podemos quitar alguna cosa, no hace falta, porque es así, esto es la base, es como que estoy dando los andamios, ¿no? Para poder continuar a hablar de la Shakti. Bien, pues estos 4 poderes que os decía, Maheshwari, Mahakali, Mahalakshmi, Mahasarasvati, están en este librito de la madre. Esta es una imagen del manuscrito, ¿no? de la madre, que lo tenemos todo digitalizado. ¿Veis la letra de Sri Aurobindo? Y le va a decir sabiduría, fuerza, armonía, perfección, los diversos atributos de la Mahashakti, de la Shakti cósmica. Son estos poderes los que sus aspectos traen a este mundo, manifestándolos a través de un humano disfraz, ¿no? Del humano disfraz de sus manifestaciones, sus vibhutis. Y el practicante puede hallarlos, ¿no? En divino grado si logra abrir su naturaleza terrenal a la influencia directa y viviente de la madre, de la Shakti. A estos 4 le damos los 4 nombres que he comentado, ¿no? Maheshwari, Mahakali, Mahalakshmi y Mahasarasvati. Muchos años después, en una conversación con otros discípulos, va a matizar, ¿no? Va a decir, en la conciencia del practicante, del sadhaka, una emanación de la madre, cualquiera, Mahakali, Mahalakshmi, una emanación de la madre, normalmente va a tener la apariencia, la forma y las características con las que la persona está familiarizada. Cada uno va a traer o va a llamar a una fuerza de la Shakti que resuene con su naturaleza. En cierto sentido, estos 4 poderes de la madre pueden llamarse sus emanaciones. Esto lo matiza Sri Aurobindo ya mayor, ya años después. Al igual que los dioses, pueden llamarse emanaciones de lo divino, pero tienen un carácter más permanente y fijo, ¿no? Son 4 emanaciones de la madre. Bien, coincido con Devashish Banerjee, os decía antes que si tú revisas antes de 1926 las obras de Sri Aurobindo, no ves que está tan claro en el centro que la práctica sea la apertura a la Shakti. Es decir, Shakti está siempre, y ahora si me da tiempo voy a daros a ver cómo está. Shakti está incluso en su momento de activismo político, sobre todo ahí está Shakti. Shakti está en toda la vida de Sri Aurobindo. Pero la idea de que el yoga integral se basa, sobre todo, en una apertura a la madre y que no hace falta esfuerzo y que, de hecho, cuanto más nos abramos a la madre, más vamos a sentir que el esfuerzo que intentamos hacer, ¿no? Se ve sustituido por esa emanación que desciende y lo hace por nosotras. Eso ocurre a partir de 1926. Este es un giro en la práctica del yoga integral. Y esto también lo dice Banerjee, ¿no? Dice, aparte de la presencia física de Mirra Alfasa, de la madre, ¿no? Que está como núcleo central del yoga en el ashram, este giro parece un reconocimiento del poder, gracia, dinámico de la Shakti supramental, de la Vijnana Shakti, que os contaba, que va a descender de la supermente preparando la naturaleza del practicante y construyendo las transiciones necesarias que conducen a la realización
y transformación supramental a nivel individual y colectivo, ¿no? Entonces, ya pasamos al yoga de la Vijnana Shakti, diríamos, a partir de esta época, ¿no? Pensad que también, ya mayor, Sri Aurobindo le preguntan, bueno, ¿a qué te refieres con Shakti, ¿no? Y como creo que la persona que le hace esta pregunta es occidental. Entonces, él va a decir, bueno, la palabra griega es dynamis, que es la palabra que viene de dinámica, de dinamizar, ¿no? Entonces, él va a decir, el equivalente sánscrito es Shakti. Es un poder, pero un poder enérgico para una acción enérgica. Eso es Shakti, ¿no? Entonces, la Shakti de la divinidad o de lo divino es la manifestación dinámica de esa divinidad. Entonces, lo equivale al término griego dynamis, ¿no? Bien, a partir, como os decía, de 1926, en las cartas, no solo en el texto de la madre, sino en las cartas a los discípulos, ya todo el yoga va a intentar preparar a los practicantes para abrirse, cada uno según su circunstancia, su naturaleza, para ser buenos recipientes, digamos, recipientes adecuados para percibir los poderes de la madre, ¿no? Os traigo algunos ejemplos de cómo se lo dice a los discípulos. Dice, en este yoga el principio fundamental es abrirse a la influencia divina. Está ahí por encima de ti y una vez que seas consciente de eso, pues tienes que invitarla a entrar en ti. Esta es una carta a un discípulo, también de esta misma época, a partir de 1926. En este yoga, de nuevo, le repite a otro discípulo, en este yoga todo depende de si uno puede abrirse a la influencia o no. Vuelvo al principio cuando os decía, hay dos sentidos del término yoga. Un sentido limitado, que es yoga en sentido de práctica psicofísica, y un yoga en sentido amplio, que es la capacidad de abrirte a la influencia, es decir, de enyugar a un universo que está habitado por fuerzas divinas, que se manifiestan como Shakti, con el poder dinámico. Entonces, en este yoga todo depende de si tú eres capaz de abrirte a esta influencia. Ahora, no se da por hecho en ningún momento que uno llega y está ya preparado para abrirse. El yoga integral tiene como cometido ayudar a las personas para preparar esta apertura, ¿no? Pero aquí ya lo está diciendo muy claro a sus discípulos Sri Aurobindo. Aquí esto no va de posturas, esto no va de respiración, esto va de si eres capaz de abrirte de forma incondicional. Hay pétalos, ¿no?, que la madre construye en ese símbolo que tiene, ¿no?, redondo, honestidad, aspiración, humildad, es decir, hay toda una serie de peldaños a la apertura. Dice, si hay una sinceridad en la aspiración, si hay una voluntad paciente de llegar a la conciencia superior, a pesar de todos los obstáculos, entonces la apertura, en una forma u otra, seguramente llegará. Pensad que Sri Aurobindo, el yoga integral de Sri Aurobindo, esto ya lo he dicho más veces, no es un yoga pensado para ser popular, no es un yoga pensado para venir a Occidente y abrir escuelas y que la gente... No es un yoga proselitista en absoluto. Tanto es así que tenemos cartas de Sri Aurobindo diciéndole a muchas personas que considera que ese yoga no es para ellos. O sea, recomendándoles otros maestros, otros lugares donde iban a encontrar un yoga más adecuado. Normalmente lugares donde se practicaba un yoga como práctica psicofísica. Un yoga meditativo, un yoga que buscaba el equilibrio energético, pero que no era este yoga de abrirse a la influencia divina, ¿no? Entonces, Sri Aurobindo es muy claro y muy honesto con sus discípulos. Él sabe que el yoga al que él está dedicando su vida no es para todo el mundo y no tiene por qué ser para todo el mundo, ¿no? También él sabe o él dice varias veces, que todos los yogas, todas las metas de los yogas son complejas, pero que la meta del yoga integral es todavía más compleja, ¿no? Entonces, que este yoga requiere un especial, no lo dice así, pero así lo digo yo, ¿no? Requiere un talento para el fracaso. Él lo dice un poco de otra manera, dice requiere la voluntad de fracasar, ¿no? Pues sí, requiere tener talento para perseverar, para fracasar, porque se está buscando una transformación de la naturaleza física, vital y mental, y lo que va a hacer esa naturaleza en un primer momento es resistirse, es decir, oponer resistencia. Entonces, esos momentos pueden ser particularmente desagradables. Todas las cartas de Sri Aurobindo a sus discípulos, pues vais a ver cómo él intenta ayudarlos a sobreponerse a esos momentos. Incluso diciéndoles a algunos, como comentaba, este yoga no es para ti, ¿no? Luego, el camino soleado que os decía, ¿no? Esta es otra constante que se repite en las cartas a partir de 1926, que hay dos caminos y que uno es difícil, tiene que ver con las tesis, tiene que ver con un esfuerzo sobreimpuesto por parte de la persona, con muchos forcejeos,
con un vital, porque también el vital tiene que ver con las tesis, es decir, cuando uno se entrena, o se entrega, mejor dicho, a entrenamientos que demandan mucha energía física, demandan como mucho sacrificio del cuerpo y demás, eso también excita al vital. Os quiero decir, al vital no solo lo excita la adicción, los vicios, sino cuando entras en ascesis, también el vital se exalta, ¿no? Entonces, el yoga integral no busca estas exaltaciones por parte del vital. Iba a decir, ese camino ascético, que en realidad es un camino de forcejeo, que a tu vital le encanta porque lo mantiene entretenido, porque es una superación, es un reto, lo que quieras, en realidad no está dando resultado, porque no ese es el camino para abrirse a la Shakti. El camino para abrirse a la Shakti es el camino soleado, que a tu vital le va a gustar mucho menos, ¿no? Porque requiere paciencia, requiere apertura, dulzura, no es un camino del exceso o del extremo. Entonces dice, el propio Ramakrishna, Sri Aurobindo se basó mucho en Ramakrishna, ¿no? Ramakrishna es un místico bengalí, nace en 1836, fallece en el 1886. Sri Aurobindo no llega a conocerlo físicamente, pero todo el yoga integral está inspirado en la mística de Ramakrishna, que se le llama Vijnana Vedanta, al Vedanta de Ramakrishna, porque es un Vedanta plural, no sectario, abierto a la realización de la divinidad o a la comprensión de la divinidad en todas sus manifestaciones. Como Madre Divina a través del Tantra, pero también Ramakrishna vivió a Dios a través del cristianismo, a través del Islam, a través de la renuncia vedántica no dualista, ¿no? Que dicen que no hay una divinidad personal, sino que todo es el absoluto. Ramakrishna probó todos los caminos y se abrió a todas las vías. Y esto inspira el yoga integral. Para Sri Aurobindo, digamos, la persona, el avatar de su época había sido Ramakrishna, por esta apertura, ¿no? Por esta pluralidad. Entonces él va a decir, Ramakrishna empezó esforzándose, empezó forcejeando y también obtuvo su resultado, pero a costa de una perturbación peligrosa, a costa de perturbar su cuerpo vital, su elemento vital. Después, cuando quería obtener un resultado, tomaba el camino tranquilo, que va a ser el camino soleado, que es el camino del alma, el camino anímico, le va a llamar a Sri Aurobindo, ¿no? Y lo conseguía con facilidad y en un tiempo mínimo. Y le dice a su discípulo, adopta la actitud anímica, sigue el camino recto iluminado por el sol, con lo divino sosteniéndote, ya sea abierta o secretamente, ¿no? Si te sostiene en secreto, pues a su debido tiempo se manifestará. Pero no insistas en el viaje que es arduo, que está lleno de obstáculos, que es tortuoso, que es difícil, ¿no? Estos son los dos caminos. Y el camino soleado implica la apertura a la Shakti y no es un camino que impone el esfuerzo personal todo el tiempo. Bueno, solo brevemente deciros, os comentaba antes, que la Shakti está presente en Sri Aurobindo en toda su vida. Y que el mismo Sri Aurobindo nos lo recuerda, ¿no? Este poema, que lo escribe en 1939, él ya tiene pues 60 y muchos años, lo escribe recordando una experiencia que tuvo en 1906. En 1906, cuando él empieza su activismo político por la independencia india. Él llega a un templo y ve a una diosa, que probablemente sea Kali, y es una diosa de piedra, claro, es una escultura de piedra. Y escribe este poema, La diosa de piedra, en el 39, pero recordando esa experiencia, donde él se encontró con la divinidad y tuvo pues uno de sus primeros contactos con Shakti a través de un material como es la piedra, ¿no? Entonces, aquí, lo veis, ya habla de la gran madre del mundo, ¿no? Entonces, él ya en 1905, 1906, pensad que el activismo político de Sri Aurobindo, no sé si lo tengo aquí, empieza en 1905, él tiene 34, 33 años más o menos, y él está en modo revolucionario, lo va a estar hasta 1910, 5 años, donde todo su discurso político a la nación, él da muchos discursos, él fue un líder revolucionario, no fue un revolucionario más, él fue líder de masas, sobre todo en Bengala.
pero también en alguna parte del sur de India, ¿no? Contra los británicos, que, como imagino ya sabréis, lo van a encarcelar 1 año acusado de conspiración. Entonces, que esta época revolucionaria, 5 años de Sri Aurobindo, no es poca cosa. Y todos los discursos de esta época, que es lo que más he investigado respecto a la Shakti, todo el mensaje es, no son discípulos, él no es un maestro de yoga, él no tiene un ashram, el yoga integral no ha empezado, él tiene 30 y pico años, todo su mensaje a la nación es abríos a la Shakti. Entonces tú te vas a 1905, él todavía está empezando a practicar yoga, o sea, pero muy ligero, un pranayama que practica con un maestro que le presentaron, él no sabe todavía nada, y todo su mensaje político es, si nos va mal, si no conseguimos la independencia, es porque no estamos abriéndonos a la experiencia espiritual. No a la religión de los libros o a la filosofía hindú ni nada de eso, sino a la Shakti, ¿no? Entonces, en este panfleto que él escribe, que es un panfleto revolucionario para la construcción de un templo a la madre, va a decir Bhavani es Shakti, nuestra era, la madre se manifiesta como la madre de la fuerza, ¿no? Es pura Shakti, ¿no? Y va a decir, ¿qué es una nación? Dice, ¿qué es nuestra matria? No es un pedazo de tierra inerte, no es una figura retórica, es una poderosa Shakti compuesta por las Shaktis de todos los millones de unidades que conforman la nación. Entonces, esto para daros a ver que Sri Aurobindo ya en 1905, él tiene el contacto con las religiones de Bengala, que era la adoración a la diosa madre a través del tantrismo Shakta. Él conoce a Ramakrishna, y Ramakrishna, este místico bengalí que os comentaba, era un adorador de la madre Kali, de la diosa Kali. Y todo su mensaje político va a ser, en cualquier lucha que tengáis, política, espiritual, lo que sea, hay que abrirse a la Shakti, ¿no? Incluso lo va a usar también como discurso anticolonial. Y él va a explicar que cuando él llega de Inglaterra, desde los 7 años a los 21, Sri Aurobindo está en Cambridge estudiando, porque lo manda allí su padre. Él tiene una educación occidental. Entonces, cuando llega a India, recién salido de la cárcel, da un discurso muy famoso que se llama el discurso de Uttarpara. Y ahí explica que al haberse criado en Inglaterra, al haber tenido la educación que tuvo, cuando llega a India y ve el hinduismo y ve la adoración a la diosa madre y ve todas estas tradiciones, a él le cuesta entrar. Porque él va a decir, está por aquí, el agnóstico estaba en mí, el ateo estaba en mí. Es decir, yo pensaba que esto era superstición, yo pensaba que esto era cosa primitiva, ¿no? Entonces él va a tener que descolonizarse. Y no lo hace simplemente leyendo libros, lo hace porque tiene experiencias cada vez más fuertes con Shakti, a través de la estatua, ¿no? Que acabamos de ver el poema, a través de encontrarse con templos de Kali, a través de conocer el legado de Ramakrishna, va viendo que aquello no tiene nada de superstición y no tiene nada, sino que eso es una experiencia espiritual propia de India que debe proteger contra el colonialismo europeo, ¿no? Que considera que eso es primitivo, que eso es... bueno, en fin, yo creo que ya voy a terminar aquí. Esto es para hablar de esto, ¿no? De cómo este periodo colonial de Sri Aurobindo, o anticolonial más bien, donde él tiene que descolonizarse, es muy importante. Entonces, ¿qué le ayuda a descolonizarse a él? ¿Qué le ayuda a defender, ¿no? El yoga integral, a luego fundar el ashram? Como os decía, no le ayuda a leer libros. Es que la Shakti tiene un papel en el Sri Aurobindo que va más allá. O sea, es a través de la Shakti como él se da cuenta de que lo que ha estudiado en Inglaterra, con todos los prejuicios, con todo el racismo que él vivió en Inglaterra, porque Aurobindo tenía la piel oscura, porque las fotos que tenemos de Aurobindo son en blanco y negro. Nos olvidamos, pero Aurobindo era prácticamente negro. Y insisto, esto hay que decirlo. Entonces, Sri Aurobindo vivió un racismo en Inglaterra, él sabía que nunca lo iban a aceptar, no importa que tuviera todos los honores que tuvo en sus estudios en Cambridge y demás, él lo sabe ya en sus últimos años, se dice que falla un examen a propósito para poder regresar a India, creo que sería más correcto decir que no hace nada para aprobar, ¿no? Entonces, un estudiante modelo que había ganado todas las becas, los premios, de repente, un último examen muy absurdo, él no hace nada para aprobar, no se presenta y así puede regresar a India y él ya estaba decidido a luchar por la independencia. Pero claro, está decidido a luchar por la independencia desde la mentalidad política. Él no está todavía conectado a la Shakti, ni nada del yoga integral, nada. Y es a través de la experiencia con la Shakti, como digo, como él va a descolonizarse. Por eso todos sus discursos políticos le dicen a la gente, abríos
a la fuerza, ¿no?, que desciende a este lugar que llamamos India y que en realidad no es de India, obviamente esta fuerza es universal, pero abriros, no dejéis, digamos, que la educación europea que todos hemos recibido pues nos hagan pensar que esto es superstición o nos hagan poner la mente barreras o nos hagan desprestigiar las tradiciones ancestrales, ¿no?, como la adoración a la diosa madre o el tantrismo que esta tierra ha cultivado. Esto tenemos que protegerlo. Este va a ser el mensaje de Sri Aurobindo y le viene por propia experiencia, ¿no? También, y con esto sí que ya termino, la defensa del conocimiento intuitivo por encima del conocimiento racional. Esto es importantísimo, porque como viene de esta educación donde ha sido todo tan racional, tan especulativo, él se da cuenta de que esto es puro colonialismo. Esto es una condición ontológica de la modernidad contra la que Aurobindo va a luchar. Va a decir, bueno, el conocimiento racional te lleva a ciertos lugares y está muy bien, pero hay que saber usarlo. Hay otro conocimiento, que es el conocimiento por identidad, que es el que defienden la tradición india desde las Upanishads, que tiene que ver con el conocimiento espiritual, para el que no sirven los métodos de conocimiento racional, que tenemos que reivindicar. Por eso toda la vida divina de Sri Aurobindo, esa obra fundamental que escribe, La vida divina, es una defensa del conocimiento intuitivo. Porque si no, ¿cómo vamos a percibir a Shakti? Pues con conocimiento racional difícilmente, o con un modo de especulación abstracto, que es un poco el que su educación británica, europea, privilegiaba, un conocimiento abstracto de categorías, de metafísica, por encima del conocimiento de la experiencia, un conocimiento práctico. Contra eso también va a luchar Sri Aurobindo. Y va a luchar diciendo esto es, o sea, esta imposición, porque no hay ningún problema con el conocimiento racional y no hay ningún problema con el conocimiento abstracto. El problema está en cómo se usan, el problema está en cómo se imponen como conocimientos superiores. Porque hay muchas culturas, muchas filosofías, muchas espiritualidades que no privilegian estos conocimientos, privilegian un conocimiento situado, corporizado, de experiencia de primera persona. Y esto es lo que Sri Aurobindo va a reivindicar, ¿no? Desde luego, para abrirse a la Shakti, para este yoga, ¿no?, de descenso y demás, necesitamos refinar, purificar el conocimiento intuitivo y aprender a escuchar y a conocer nuestra propia experiencia. Un conocimiento práctico, no un conocimiento abstracto. Pues con esto sí que ya termino. Gracias. Bueno, pues ahora es el momento de si tenéis algunas preguntas o un comentario. Yo tenía una pregunta. Sí. Antes has hablado de los pétalos que se ven en el símbolo, ¿no? Sí. Y has mencionado 2 o 3, pero exactamente ¿qué es? O si me los puedes explicar. Sí, es un símbolo que diseñó la madre con 12 pétalos y dentro de esos 12 están 4, que serían los 4 poderes de los que hemos hablado, Mahalakshmi, Mahakali, Maheshwari, ¿no? Son los 4 lotos. Y lo rodean 12 pétalos que son peldaños de aspiración, que se supone que son cualidades que uno va incorporando a medida que se abre a la perfección que busca el yoga integral, ¿no? Y pues es que son 12, son muchos, pero son humildad, sinceridad, honestidad, ¿no?, y aspiración. Son como 12 cualidades que el practicante debe cultivar y en el centro de esos 12 están los 4 poderes de la Shakti. Y en el centro está Adya Shakti, claro, en el centro hay un punto pequeño que es la Shakti trascendente. Bueno. No tengo el colgante. Si lo tuvieras, que tengo el colgante del pétalo, sí, es que pero no lo tengo aquí. ¿Lo tienes tú? Lo he visto, pero no, no lo hemos visto en la proyección. Pues nada, si tenéis alguna preguntita, algún comentario sobre esa cualidad femenina o maternal. Ok, here we go. Vamos a ver. Muchas gracias por la introducción, por la charla. Sé que es un tema muy amplio. ¿Podrías, por ejemplo, contextualizar eso ahora a tiempos modernos, toda la filosofía integral y tal vez darnos un mensaje de cómo aplicarlo actualmente en nuestra situación? Un personaje como Aurobindo, tan completo,
tan completo, ¿no? En varias facetas, pero yo creo que en tiempos modernos es muy... Por lo menos Bueno, para... él es de tiempos modernos, ¿eh? Tiempos actuales, Tiempos por lo que digo. actuales. Tiempos actuales Sí, que sí. ya tenemos otras herramientas, ¿no? Sociales, como muchas. Sí, te agradezco la pregunta. Yo noto como en los círculos de yoga integral, de práctica y sobre todo académicos, noto que llevamos un tiempo muy obsesionados con los planos más trascendentes, con la supermente. Y hay muchos congresos sobre la supermente, ¿no?, por parte de aurovindianos. Y yo creo que tenía una diapositiva, ¿no?, que es una sugerencia que suelo hacer, y es que creo que hay que dar un paso atrás en el propio yoga integral. Es decir, Sri Aurobindo, que bajó todos estos esquemas, las cartografías y demás, recomendaba incluso a sus discípulos que no se obsesionaran con esta idea de la supermente, porque primero había que buscar la primera transformación, que es la transformación anímica, que es el ser anímico, ¿no? Sri Aurobindo hablaba de un Atman, que os sonará, que es un sí mismo, ¿no? Es una identidad eterna, pero que es estática. Pero luego tenemos una identidad que también es eterna, pero evoluciona. Es como un ser interior que crece, que a través de las encarnaciones, estamos en esta cosmología, va evolucionando y que le llamamos ser anímico, que tiene que ver con el alma. Pero es un alma que crece, que evoluciona, que recibe, que cambia. Le llamó en inglés psychic being. Entonces, él decía que el primer deber de un practicante, tanto en su época como en la nuestra, lo fundamental, es que ese ser anímico dé un paso al frente y empiece como a supervisar, a gobernar, a regir tanto el cuerpo físico como el cuerpo vital, como el cuerpo mental. Y que esa transformación requería paciencia, pero que era la meta fundamental. Y que antes de que eso ocurriera, pensar en supermente o pensar era como absurdo, ¿no? Entonces, ¿cómo practicar el yoga integral que se basa en estos descensos de Shakti para que el ser anímico dé un paso al frente, ¿no? Este es el tema que Sri Aurobindo lo dice en sus cartas. O sea, no hay un método cerrado. Es decir, no hay un método, no puede haberlo. El yoga integral no puede tener un método fijo. Eso no significa que no haya que hacer nada. Eso no tiene nada que ver con la indulgencia de cruzarte de brazos, ¿no? Pero no hay un método cerrado, sino cada uno, y esto por eso requiere honestidad, cada uno tiene que ver en qué medida está trabajando tanto su cuerpo como su vital, como su mente, para esa aspiración o esa apertura a la Shakti. Pero a un nivel, yo creo, más de sociedad, yo añadiría solo un pequeño detalle, y es esta idea de que el yoga integral es un yoga moderno contra la modernidad. Y yo creo que los practicantes no tienen esto claro, porque hay un puritanismo grande en los yogas en general, pero curiosamente también en el yoga integral, un puritanismo hacia todo lo que sea política, o todo lo que implique, todo lo que implique, por ejemplo, estudiar a nivel histórico el colonialismo, el modo de vida que implicó la modernidad europea. No quieren saber eso. Entonces es el puritanismo muy parecido al que ciertos catolicismos tienen hacia el sexo. Pues esto es igual, ¿no? Nos habla de política. En el ashram no se podía hablar de política, en el ashram de Pondicherry. Sin embargo, yo creo que si no entendemos que el yoga integral, no el yoga de Sri Aurobindo, fue concebido un poco contra el modo de vida moderno, individualista, basado en la rentabilidad, en una idea del éxito, en un universo materialista, desde el ego. Por ejemplo, mirad solo esta frase que está ahí en amarillo. Se escribe: era el hombre de negocios exitoso, la gran culminación de la masculinidad hacia la que se encaminaba la evolución. Que esto lo escribió en 1910, pero yo lo leo hoy y pienso, vamos, tenemos mucha gente en la que pensar. Todo el yoga integral es incompatible con un modo de vida moderno, y la modernidad, la palabra modernidad, oculta más de lo que nombra. Porque tiene esa cosa positiva. Parece que lo moderno, ¿no? ¿Qué se opone a lo moderno? Pues eso, el atraso. Entonces, pero es un engaño, porque cuando tú abres la palabra modernidad, y habría que entrar, estamos hablando de un modo de vida que implica, pues eso, implica colonialismo, implica codicia, implica capitalismo, que va unido a la modernidad, implica una cierta meta de vida, incompatible con el yoga integral, completamente incompatible. Entonces, creo que
junto a este carácter psicológico del ser anímico que va hacia el frente, tú te abres a la Shakti, también tienes que ver que hay un modo de vida social que el propio yoga integral debe desafiar. No puede coexistir, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te he respondido, pero hay muchas cosas que atender, ¿no?, a la hora de traerlo a estos tiempos modernos. Lo que yo quiero dejar claro es que tiene mucho que decirnos a estos tiempos actuales el yoga integral. Perdón, que me lío muchísimo. No, alguna persona. Yo lo que me preguntaba, siendo Aurobindo una persona tan formada, digamos, intelectualmente, y frente a una sociedad tan compleja como la India, él llegó a plantear alguna solución social para la India, es decir, y para la humanidad en cierta manera, ¿no? Es decir, porque el yoga integral, como has dicho antes, era la vida misma, es decir, en cierta manera vivir la vida conscientemente. Pero ¿cómo? Es decir, ¿Solución social te refieres? Sí, algún tipo de ideal, de utopía, igual que Auroville. Ellos intentan crear una especie de situación un poco ideal como ciudad, como comunidad. ¿Eso es trasladable a la India? ¿Eso es trasladable al mundo? Vale, Sri Aurobindo en sus textos más sociales, que se leen mucho menos, se leen mucho sus textos psicológicos, pero sus textos sociales yo creo que se han dejado bastante de lado. Pero un texto como El ciclo humano, que es maravilloso, él tiene sus 5 eras, ¿no? Él hace su evolución en términos sociales. Y os comentaba antes, ¿no?, como habíamos pasado una era de la razón, que tenía sus cosas buenas, pero esa era de la razón también nos encarcelaba y había que salir a la era en la que supuestamente estamos ahora, que es la subjetiva, donde hay un retorno hacia el interior, y de ahí culminaríamos en una era espiritual, ¿no? La utopía aurovindiana era una sociedad unida en la conciencia divina, es decir, claro, según su ideal de la Shakti. Para él, la manifestación de la Shakti supramental estaba decretado, o sea, él nunca tuvo la menor duda de que eso iba a ocurrir. Ahora, ¿cuándo ocurriría? ¿Qué procesos históricos tendrían que darse y sociales para que eso ocurriera? Eso él, claro, lo dejó abierto, qué remedio, ¿no? Entonces, su utopía era esta, ¿no? Yo no sigo al yoga integral hasta Auroville, por ejemplo, ¿no? Hay muchos practicantes de yoga integral que no suscribimos a Auroville. Auroville es un proyecto diseñado por la madre, por Mira Alfasa, que se inaugura en 1968, que está a 10 kilómetros de Pondicherry y que es pues una ciudad que buscaba pues traer, ¿no?, ese ideal del que habla Sri Aurobindo a la tierra. Una ciudad que no tuviera discriminaciones de clase, de raza, de género, donde no había ya política, no había divisiones de nación, de Estado. Una ciudad que rompía con todas nuestras formas de relación a nivel mundial, ¿no?, del mundo. Una ciudad que fue, por supuesto, avalada y con su bendición burocrática de la UNESCO, que parecía un proyecto internacional de unir una hermandad y demás. Bueno, una utopía, y las utopías son importantes, o sea, no podemos cansarnos de intentarlo, ¿no? Las utopías son importantes, yo lo creo, pero yo no sigo al yoga integral hasta Auroville, ¿no? Entonces creo que Auroville nos enseña a día de hoy, 2026, lecciones muy valiosas sobre los medios y los fines, diría, ¿no? De cómo, si tú le das a una buena meta, a un buen fin, un mal medio, el mal medio la destruye. Y cuando te quieres dar cuenta, no hay fin y no hay meta, ¿no? Entonces, los medios son muy importantes, el cómo materializas las utopías, el qué tienes en cuenta, las ideologías, los lugares donde lo haces, cómo, quién te ayuda a llevarlas a cabo, porque eso puede destruir la finalidad. Entonces, yo creo que, o yo no siento que sea necesario suscribir a Auroville para entrar en el yoga integral, ¿no? Hola, gracias. Gracias. Yo conocí a algunas personas hace bastante tiempo que seguían a Aurobindo, ¿no? Y bueno, tengo la curiosidad de, bueno, no seguir en contacto, pero vamos, sí me hablaron un poco de la simplicidad, de la sencillez, de la aplicación directa. Y bueno, la pregunta que te quería hacer básicamente es ¿qué grado de realización
observas en las personas que siguen esta enseñanza. Es decir, sí, porque sí he observado que muchas veces, como todas las enseñanzas, tienden a llenar nuestra mente de cosas, ¿no? Entonces, me interesa mucho, pues tampoco sé si esto es una práctica que hacéis generalmente o la gente se junta, practica este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué grado no sé cómo explicarlo, digamos, de resultado efectivo, palpable tiene en cuanto a, pues no sé si la iluminación o el despertar o como se le quiera llamar, básicamente? Vale. Eso, si tú tienes una constatación de el logro que se está teniendo de esas enseñanzas. Vale, el yoga de Sri Aurobindo no busca la iluminación. Entonces, a partir de ahí, no busca, no sé si te referías a un nirvana, no busca eso. Entonces, por eso Sri Aurobindo decía que la meta de este yoga requería más perseverancia que otras, ¿no? Porque te encuentras con obstáculos constantemente y porque es muy pretencioso querer vivir como la finalidad de esta meta, ¿no? Muchos no lo llegan a vivir. Es un yoga que tiende hacia el futuro, evolutivo, ¿no? Que no solo intenta transformar al individuo, sino a la conciencia de la humanidad. O sea, quiere bajar a la Shakti no para uno, sino para el mundo, para la humanidad. Entonces, claro, nadie la llega a ver cumplida, ¿no? Es un proceso siempre constante. Luego, ¿qué grado de efectividad tiene eso? Pues dependerá de los practicantes, ¿no? O sea, no es algo que yo pueda tampoco certificar. Yo ya bastante tengo con ver el mío. No, pero lo siento, pero no puedo contestar mucho más. Bueno, pues no sé si tenéis algún comentario más y si no, pues podemos concluir aquí. Yo creo que nos has dado mucha información para pensar y para comprender, pues, el pensamiento de este gran maestro de la India, que yo espero que a lo mejor en el futuro, pues en el sistema educativo español y tal, de estos grandes maestros como Ramakrishna o Vivekananda, todos estos grandes maestros, pues algún día puedan también ser conocidos en las escuelas y sus ejes centrales de pensamiento. Entonces, gracias a todos por venir. Y gracias. muchas gracias.